muchísimo alrededor. Y bueno, lo cierto es que es poco lo que podemos hacer, es poco, lo que hagamos es poco. Hoy en día, bueno, pues tenemos una legislación que promueve lo que es la interrupción y facilita la interrupción voluntaria del embarazo, aunque estableciéndose legislaciones que atentan claramente contra los derechos de los seres más vulnerables y contra sus derechos constitucionales y contra los propios derechos humanos. Bueno, pues en esta situación, ¿cuál es el papel que tenemos los cristianos o que debemos tener en este programa? Contamos con el señor Don Manuel Carrasco, ya que nos vamos a explicar por muy poco tiempo, si Dios quiere, y por supuesto, un conocedor del tema, colaborar con la Asociación de Florida, teólogo, filósofo, y bueno, pues muchísimas gracias. Hasta venir hasta su casa. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación. Más que teólogo filósofo, yo soy licenciado en teología y en filosofía, que no tiene que ser lo mismo. Y que no he escrito todavía ningún libro, así que no lo considero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto aún me llena de alegría que este tema se empiece a volver a tratar y que, bueno, se agradece en particular a las hermandades que en Sevilla tienen un gran compromiso por este tema y eso me agrada mucho y me llena de alegría cuando hablamos por esto, porque es verdad que son unas asociaciones en Sevilla que siempre mencionan el tema del aborto, siempre mencionan la defensa de la vida, hacen proclamaciones públicas, oraciones públicas en la bueno, en la última procesión de la Magna, las hermandades llevaron las imágenes que llevaron el simbolito de los pies, ¿no? Bueno, entonces esto es una alegría y hay que seguir caminando en ello y por esto esta conferencia que nos agradezco. Que va a ser muy breve, no voy a hablar sino hasta las media, porque mi interés es que en los últimos 10 minutos antes de irnos a la Santa Misa haya oportunidad para preguntas o objeciones o comentarios o cuestiones. Porque yo creo que eso es lo más rico finalmente, ¿no? Entonces, vamos a distribuir el tiempo así. Y luego voy a empezar diciendo algo que va a sonar paradójico y raro, vestido como voy vestido y el lugar en el que estamos. Y es que el tema del aborto, el tema del aborto, pues, porque somos Florida, pero vamos a hablar directamente del tema del aborto, que es el tema que intentamos que desaparezca. No es un tema religioso. Y no vamos a abordarlo con argumentación religiosa. Y yo mismo, a pesar de ser diácono y sacerdote, no voy a recurrir a la Biblia, ni a Dios, ni al hecho de que la vida es sagrada. No es que niegue nada de esto, naturalmente, pero considero que realmente no solamente es más beneficioso, sino argumentativamente, sino que es más interesante porque nos pone en contacto con más gente y poner la conversación en un lugar en el que todos podemos conversar si no recurrimos a argumentos que son válidos para los que somos creyentes, pero para los que no lo son. E incluso para algunos creyentes no lo son, porque si utilizas la Biblia o argumentos de autoridad de la Iglesia, incluso personas creyentes te van a sacar contra argumentos de ese ámbito. Entonces, la aproximación va a ser desde otra perspectiva como luego, una advertencia previa es, primero, si este tema le hace sentir incómodo a alguien de aquí, es normal que le haga sentir incómodo en este tema, porque es un tema que nos hace sentir incómodo porque es un tema grave, porque estamos hablando de que estamos poniendo en voz alta algo que si sucediera con niños nos pondría el pelo de punta. Si en España se asesinara bebés de 3 años, 100.000 bebés de 3 años todos los años, si en Sevilla se mataran en la Plaza Nueva 5.000 niños de 3 años todos los años, que es lo que sucede con los abortos en Sevilla, en la capital, pues se han matado los de punta. Entonces, hablar de abortos, hablar de este tema y es normal, no haga sentido. Luego también, bueno, leyendo un poco la sala, quizás no sea lo más probable, pero si hay alguien aquí que está a favor del aborto, es más que bienvenido. Eso lo digo siempre y creo que decirlo porque es normal que en España haya personas a favor del aborto, entre los católicos también. De hecho, no hay estadísticas, pero yo pondría la mano en que una gran mayoría de católicos en España están a favor del aborto en algunos otros casos.
Y es normal porque yo que tengo 42 años no he conocido una España sin aborto. Entonces, cuando la ley que tiene un efecto pedagógico hace que la sociedad poco a poco crea que lo que es legal es bueno o permisible. Y entonces eso ha sucedido y es normal que haya gente que crea que el aborto es permisible, que la ley no permite. Y luego, por último, si alguien aquí ha abortado o ha contribuido a que alguien aborte, quiero decir que quiero afirmar que nada de lo que yo pretendo decir aquí es para hacerle daño o para provocarle más dolor, que ya seguro tiene, sino para decir en último término que hay una salida y que hay esperanza para ese dolor que tienen o que han provocado. Y que probablemente aún sientan, porque voy a empezar por ahí. Yo estoy en todo este jaleo, gracias, ahora la conocerán, a Irene, que está ahí detrás, y luego lo repartirá un discípulo que debería estar también, porque estoy involucrado en el rezo del grupo de oración ante los abortorios aquí en Sevilla, en Triana, en la comunidad de Triana y en el sur, 40 días por la vida, que rezamos por turnos, ¿no? Durante el abortorio aquí en campaña, y luego hay gente también que durante el año vaya rezando. Y voy a compartir una experiencia que tuve un día rezando. Estaba yo ahí de rodillas y vestido así, muy conspicua mi presencia, entonces mucha gente pasa, me viene, me anima, nos anima, ¿no? O nos increpa también. Un día pasó una chica con una mujer que me daba más o menos, se bajó de la bici y cuando yo veía que porque estaba así, ¿no? Y digo, bueno, pues porque estoy rezando. Y digo, ¿qué está rezando aquí? Y digo, bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Ahí, estoy rezando porque desaparezca el aborto en España. Estoy rezando por las mujeres que entran aquí, las madres que entran aquí, y estoy rezando por las personas que trabajan aquí, para que el Señor se convierta, para que el Señor les convierta el corazón, para que desaparezca el aborto y estas personas se sanen. Y entonces, en ese momento, vamos a llamarla Elisa, y dice, bueno, pues si hubierais estado aquí hace 15 años, yo no habría abortado. Y me impresionó mucho porque no todas las mujeres que abortan, son muy pocas mujeres que han abortado a su criatura, hablan del tema. Y lo digo, desde luego no es muy diciendo eso, sino con lágrimas. Y esto es una cosa común, bastante común, de la carga que llevan las mujeres y los padres también, los varones también podemos hablar de eso, ¿no? Que han estado involucrados en la parte de su propia criatura. Ella se acordaba de los años, pero también de los meses. Y sabía más o menos en qué fecha había nacido. Entonces, bueno, pues se desarrolló muy bien una conversación. Si hubierais estado aquí, pues yo venía con mi madre no me iba a entrar, yo salí en varias ocasiones, pero al final terminé quedándome aquí y abortando. Si hubierais estado aquí. Pues yo creo que es interesante, que podemos hacer los católicos, una cosa muy buena que podemos hacer es unirnos a la campaña físicamente unirnos a la campaña de la vida, que está ahí. No es para todo el mundo, porque es una situación difícil, dura, no es estar como cualquier sitio, pero es una forma de culto público, como el que hacen las hermandades, en un lugar muy oscuro, pero donde precisamente la luz brilla más por ser más oscura, ¿no? Entonces, pues eso es mi primera experiencia. Y luego, pues esto da pie a que esta conversación, también cuando estamos rezando, aparecen otras conversaciones, ¿no? Son personas que pasan, para unas mujeres que increpan amor por estar rezando ahí y que te dicen, por ejemplo, deja a estas mujeres en paz. Nosotros no interrumpimos, no impedimos que nadie entre ahí, pero naturalmente somos un aguijón en la conciencia de muchas personas. Nos dicen, deja a esta mujer en paz porque ya sufren demasiado. Entonces a esto la pregunta es, ¿por qué sufren? Porque esa increpación de dejar a las mujeres en paz no nos la haría si estuviéramos rezando delante de una clínica dental, no hay más dentista, no sé qué dentista, pero nada, no los dentistas, pero nadie estaría molesto. O sea, sería raro que rezáramos delante de una clínica dental, pero nadie diría, están sufriendo mucho, ¿no? No se refieren al tipo de sufrimiento que te provoca crecer con la muerte, están hablando de otro sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué sufren? ¿Qué es lo que está pasando en esa clínica para que la gente se sienta incómoda porque yo estoy rezando delante de ella? Y lo que está pasando es que también en primer lugar aborto. Pero claro, que es lo que tiene de malo el aborto. Eso es de lo que hemos de hablar. Es decir, el aborto, no hay otra forma de ponerlo, es acabar con una vida. Si alguien que se pone muy vehemente defendiendo los derechos reproductivos de la mujer, le puede preguntar, ¿pero qué derecho? El derecho a la interrupción de voluntad de embarazo. Pero, ¿qué es lo que se interrumpe en el embarazo? Se interrumpe una vida. ¿Pero qué tipo de vida?
una vida humana. Al final, si haces las preguntas, o preguntas de niño tonto, ¿no? Si haces esas preguntas, al final termina siendo que el aborto es acabar voluntariamente con la vida de un ser humano en el vientre de su madre. No hay muchas más formas de ponerlo. Y por eso nos hace sentir incómodos. Y por eso podríamos decir que si no fuera eso, yo estaría a favor del aborto. Es decir, si los abortados no fueran seres humanos, podríamos acabar con eso que está ahí. No habría nada objetable, ¿no? Igual que si un niño te viene y te dice, papá, ¿lo puedo matar? No, primero pregunta si es a tu hermano o a otra persona. Y si no es a tu hermano y es a una cucaracha o a un pues sí lo puedes matar. Es decir, ¿con qué estás acabando cuando acabas con un aborto? Si no fuera un ser humano, no habría ninguna objeción moral a esto. Pero si son humanos, y como son humanos, el aborto debería desaparecer, el aborto está mal, el aborto debería ser ilegal, habría que impedirlo por todo el mundo. Igual que si todos los días hubieran 100 niños asesinados en la Plaza Nueva del Ayuntamiento, nos pondríamos las pilas para evitar que eso sucediera. Entonces, la pregunta es, ¿son efectivamente humanos los no nacidos? Porque este es el kit de la cuestión. Claro, ¿cómo respondemos a la pregunta de si es un ser humano? Y aquí vuelvo a los argumentos religiosos. No podemos defender que sea, no lo vamos a hacer por medio de la religión, ¿no? Ha hecho una gente. Es verdad, pero no es un argumento válido para todo el mundo. Entonces no lo vamos a defender por ahí. Tampoco la filosofía no es una persona, un sujeto. No todo el mundo está de acuerdo con esto. Y el concepto de persona es difícil de definir. Entonces lo vamos a dejar más adelante y no hay. Tampoco por el derecho, ¿no? Hay leyes y los seres humanos estamos determinados porque la ley dice que tal, no es ese el argumento. El argumento no puede ser otro que el biológico. Es decir, cualquier persona que abra un libro primero de biología, yo no soy de ciencia, más bien soy de letras purísimas, pero le he echado un vistazo a libros de biología, ¿no? Y hay un gran consenso científico en que la vida de un ser humano comienza cuando el gamete masculino y el gamete femenino se unen, y aunque el proceso de fecundación no es instantáneo, pero en ese momento ya será establecido un ADN en ese individuo unicelular, un ADN humano distinto del padre y de la madre, combinado pero distinto en su combinación. Claro, eso es lo que nos hace humanos, que tenemos un ADN humano, que pertenecemos a la especie humana. Y está vivo, porque de hecho si no, no acabaríamos con él. Es decir, crece y se desarrolla. Dadas las circunstancias adecuadas ambientales, de alimentación, oxigenación y temperatura, crecería y el proceso no hay ningún hito o ningún punto que separe a partir de ahora ya es humano, ¿no? Viene siendo humano en su proceso natural, ¿no? Y no es un órgano o un conjunto de células, como dicen algunas adolescentes, no, es un conjunto de células. Digo, bueno, y tú también eres un conjunto de células. Al final no hay ningún punto en el que dejes de ser un conjunto de células y te convierta mágicamente en un ser humano, sino que desde que eres un ser unicelular en el vientre de tu madre, un cigoto, si no me equivoco, hasta que eres pluricelular, una mórula, o luego un embrión, o luego un feto, ¿no? No son más que nombres de distintas etapas del desarrollo del ser humano que continúan. Eres un bebé, eres un niño, eres un crío, luego eres un adolescente, luego eres un joven, luego eres un adulto, un viejito, es decir, no hay una continuidad y siempre es un ser humano. Entonces, y esa es la cuestión, es un ser humano y ese es el punto, digamos, inevitable en toda la conversación. ¿Qué está sucediendo en el aborto? Estás teniendo como un embarazo. Muy bien, ¿qué es un embarazo? El desarrollo de qué? De un ser humano. Y los seres humanos, pues, generalmente, no están bien matarlo, y menos cuando son inocentes. Bien, el concepto de persona se puede utilizar, y además es interesante porque generalmente se dice, bueno, no, hay gente que está a favor del aborto, a lo mejor hay algunos que dicen así, y tienen todo el derecho, que son 40 años y es normal que haya que... Pero podemos discutir sobre el tema. Hay gente que está a favor del aborto o está en contra del aborto a partir de que se oye el latido fetal, ¿no? Por cierto, que ese ha sido el único avance muy efímero, pero el único avance legislativo en España respecto al aborto ha sido en Castilla y León, pusieron como posibilidad que a la madre se le ofreciera escuchar el latido fetal. No es ideal, pero es un primer paso. Porque hay mucha gente que dice, cuando tiene corazón ya latido es como muy humano, ¿no? Lo es antes, porque el latido no es algo que te hace ser humano. Hay seres humanos que tienen un marcapaso cuyo corazón no latería normalmente, o hay seres humanos que
porque se les para el corazón o se les hace, no han dejado de ser humanos cuando ha dejado de latir su corazón. No es el corazón latiendo lo que hace la persona. O dice, bueno, yo cuando siente dolor y veo al feto moverse y resistirse, ahí es cuando yo creo que habría que poner ilegal en el aborto. Antes no lo sé, pero ahí sí. Pero es que no es el sentir dolor lo que te hace ser humano. Porque hay personas que no sienten dolor, que están anestesiadas o que tienen algún tipo de desorden y siguen siendo seres humanos, o sea, siguen siendo personas. O las ondas cerebrales, ¿no? O la autonomía. Eso es muy complicado porque si la autonomía o la capacidad de mantenerse por ti mismo fuera lo que te condiciona, lo que te da dignidad de persona, pues quizá un infante recién nacido no sería demasiado autónomo y podríamos acabar con su vida también, ¿no? Es arriesgado poner el conjunto de personas, reducirlo a unas características externas como el latido, o la viabilidad, o la capacidad de pensar, o el no ser nacido, o el tener un color de piel diferente, o el tener unas condiciones físicas distintas. Eso se ha hecho a lo largo de la historia y siempre ha resultado mal. Al final, el mismo concepto de persona válida, que la definición es un miembro de la especie humana. Porque si no, dejamos fuera a gente que no parece humano, no parece de los nuestros, no tiene, es muy pequeño, no es viable, entonces hay que hacer ser humano. Y en cuanto no es ser humano, nos vemos como sociológicamente posibilitados para acabar. Bueno, eso respecto al concepto de persona, ¿no? Y precisamente respecto a los seres humanos, hay una imagen que a mí me gusta mucho comentar y que no es mía, solo tengo que decirlo primero para que no se desplaque. Está en este folleto que viene ahí detrás, se lo van a transmitir luego, y que es un primer paso para qué podemos hacer como católicos. He dicho, unirnos a los grupos de 40 de la vida, que además invitados a ellos. Empezamos ahora la próxima cuaresma, es decir, la semana que viene, el 3 de enero, si el 3 de marzo, perdón, si quiere, una misa de inauguración de la campaña en la Basílica del Cachorro y luego el 5 de marzo empezamos con las oraciones en ambos autores. Pero aparte es muy interesante que nos formemos y que adquiramos argumentos y herramientas para defender la maldad del aborto, no para defender solamente la vida, porque eso nos queda como lo suficientemente etéreo para no meternos en problemas. Sino a veces meternos en problemas en conversaciones incómodas, muy incómodas, a veces con familiares, que son las más incómodas, y eso se lo puedo decir. O con gente de tu mismo ámbito laboral, o con compañeros de trabajo, esta herramienta que felicito, que no voy a decir más grande, está escrito por uno de mis héroes personales que se llama Trent Horn, que lo pongo la foto, pues si lo quieres ver, se maneja en inglés. Lo escribió con motivo del cambio legislativo que se produjo en el 2023, si no me equivoco. Tengo por aquí. Sí, no, el 24 de junio de 2022. Precioso que fuera el día de San Juan Bautista, que conoció al Señor como autorista en el vientre de su madre y que además lo mataron por meterse en temas incómodos, en aquel caso una situación de incesto y de adulterio, pero un marco, digamos, de meterse en problemas. Y que además ese año, providencialmente el 24 de junio, cayó el día de la Sur. Y luego además también se llevó una alineación del planeta más allá del Marte, se alinearon en el tiempo, que era como que ese día estuviera señalado. Pues ese día el Tribunal Supremo cambia el Roe contra Wade y otro caso, Casey, contra Casey, y modifican la ley de manera que no acaban con el aborto, pero permiten que los estados, en un sistema federal, los estados puedan interferir el aborto. Entonces encadenan los estados de los 50 que querían desde hacía años legalizar el aborto, lo empezaron a hacer. Bueno, con motivo de eso, este hombre sacó en inglés este folleto, porque somos pro vida, y fue un gran folleto para empezar a formarse sobre el tema del aborto y qué argumentos podemos utilizar cuando se producen estas conversaciones. A veces se van a producir espontáneamente, a veces nos vamos a tener que sacar nosotros a la y vamos a tener que enfrentarnos a situaciones muy incómodas. Pero a lo mejor ese es la cruz que hemos de cargar, ¿no? Me ha gustado mucho ver la taquilla de ustedes, el tomando cruz y siguiendo, pues esa es una de las cruces. A lo mejor no siempre, a lo mejor hay que saber elegir el momento, pero a veces. Bueno, este hombre, entre otras muchas maravillas que les animo a leer cuando tengan el folleto en sus manos,
hace una analogía para explicar el tema de, que explica muy bien por qué el aborto ha de ser impensable en todos los casos, ¿no? Entonces, de cuenta, muchos de aquí son suficientemente mayores como para haber visto una cámara Polaroid, y los que no son tanto tienen la suerte de que se están poniendo otra vez de moda. De las cámaras Polaroid ya saben que sale la foto y al principio, aunque tú has hecho la foto, lo que hay es un borrón gris que todavía no se ve. Entonces, si yo tuviera una cámara Polaroid, dice él, ¿no?, y viera el monstruo del lago Ness y le hiciera una foto con la cámara Polaroid, primero que me podría hacer de oro, gracias a eso. El su amigo me va a hacer la foto, él no ha visto el monstruo, y de repente ve que sale esto y le digo, mira, aquí está el lago Ness, el monstruo del lago Ness. Y dice, ay, no es el monstruo del lago Ness, es un borrón gris, y la rompe. Entonces, yo me podría enfadar con mi amigo porque me ha hecho perder mucho dinero. Porque aunque él no viera en ese momento el monstruo del lago Ness, la foto del monstruo estaba ahí. Así es como funcionamos los seres humanos en nuestro desarrollo. Es decir, nosotros, cuando somos engendrados, que dicen nuestras madres, no funcionamos como un coche al que se le dan una serie de piezas en la fábrica, y hasta que no sale arrancado de la fábrica no podemos decir que es coche, sino que nosotros nos formamos más bien como una foto Polaroid. Todo lo que genéticamente, como miembro de nuestra especie, está en nosotros como individuo, como organismo individual, ya está presente en el cigoto de nuestra mente. Lo único que le hace falta, como la cámara de la foto Polaroid, es tiempo y que se desarrolle. Y desde ahí se acaba con él antes de que se desarrolle, está acabando como un ser humano. Y esto es una buena analogía para presentar o para hacernos una idea de por qué el aborto es acabar con una vida como ser humano. Porque todos los argumentos, no nos va a dar tiempo de verlos, pero se los enumero y a lo mejor pueden preguntar por algo. Todos los argumentos en el fondo se desmontan o bien con eso, o bien con una cosa que él dice también en un libro que estoy traduciendo de él más amplio, de 3 años, sobre el tema del aborto, que es, no lo haría nunca como un niño pequeño. Es decir, intentar identificar al ser humano en el vientre de la madre con algo muy semejante, porque efectivamente lo es como el niño no había nacido. No pasa nada mágico en el canal que se llama, ¿no?, el canal del parto, que mágicamente convierte a lo que no era un ser humano en un ser humano. Hay una diferencia entre alguien que había nacido y antes de nacer. Entonces, muchos argumentos a favor del aborto, ¿no? El más habitual en España es mi cuerpo, mi decisión, ¿no?, o no tener mi cuerpo, una decisión, un derecho reproductivo. Bueno, realmente la pregunta sería, ¿realmente es su cuerpo? Una mujer embarazada tiene entonces 4 brazos, 4 piernas, y 2 cerebros, y 2 corazones, y 2 hígados, y 4 riñones. Es decir, no se sostiene biológicamente que sea su cuerpo, ¿no? Y realmente no lo es, y nadie lo piensa, porque cuando vemos a una mujer embarazada fumar, nos repugna un poco, porque no dejaríamos inyectarse. No está bien que la gente se inyecte heroína, pero una mujer embarazada nos parece incluso hasta peor, porque está haciendo daño a alguien que tiene dentro. Otro, por ejemplo, es otro argumento muy empleado entre los católicos españoles, es decir, yo no estoy personalmente a favor del aborto, de hecho estoy en contra, pero no creo que se debiera legislar, no creo que se tuviera que prohibir. Entonces, ese argumento no lo usaría nunca si se tratara de niños de 2 años. Yo no estoy a favor de que asesinen en la Plaza Nueva todos los días a 500 niños de 2 años, no estoy personalmente a favor, pero yo no puedo imponer, ¿no?, mis opciones vitales. ¿Por qué no estás imponiendo? Porque, como decía al principio, esto no es un asunto religioso, esto es un asunto humano, es un asunto de derechos humanos. No está bien que una sociedad mate indiscriminadamente a seres humanos inocentes. Y como no está bien, hay que prohibir. Otra cosa, y eso podríamos discutirlo, es qué pena habría que poner a los médicos que intervienen en esto, qué pena habría que poner a los colaboradores necesarios para que esto se realice, qué pena habría que poner a las madres, cuáles serían los atenuantes, ¿no? Porque cuando se habla de penas a las madres que abortan, todo el mundo se pone muy nervioso, porque es verdad que hay muchas mujeres que van a abortar obligadas, y nosotros vemos los que rezamos en el abortorio, vemos a muchas niñas de 16 años que la llevan sus madres, las abuelas, y que les presiona mucho, o sus novios, su marido, o los médicos, ¿no? Le dicen,
que has tenido 4 abortos, 4 cesáreas, y si tienes un quinto embarazo, estás en peligro de muerte. Y cosa que sería discutible por algunos ginecólogos, ¿no? Y obstetras y psicólogos. Y entonces ellas tienen una presión en la cual su responsabilidad personal no estaría mitigada. No tanto. Y de hecho hay mujeres, que eso es una cosa que es grandísima, pero sucede, madres que matan a sus hijos pequeños. Eso sucede. Y ahí, por ejemplo, sí que pensaríamos en, bueno, si no hay condicionantes que atenúen, esa mujer tiene que ir a la cárcel. En el caso del aborto, habría que estudiar. La pena a recibir por dos habría que estudiarlo. Pero sí que habría que. No entenderíamos esa postura de muchos católicos españoles de yo estoy en contra, pero no se lo voy a permitir. Es la que yo he mantenido durante muchos años. Yo tengo un recorrido con él también, que a otros no les interesa mi vida, pero yo he tenido ese recorrido. No se sostiene, porque no lo sostendría con niños pequeños, ¿no? Hay casos de embarazos no deseados, ¿no? Como si el hecho de que un niño sea o no deseado le resta o no humanidad a la persona que ha sido generada ahí, ¿no? No estoy en condiciones, que muchas veces es verdad, y que las personas que estamos en todo esto de la sociedad de vida, hay muchas, gracias a Dios, que ayudan a personas que efectivamente no están en condiciones de mantener a un niño, ¿no? Eso son también, digamos, somos gestiones al aborto, pero somos gestiones, digamos, que son salvables sin necesidad de acabar con la vida que se está haciendo de eso. Luego hay otras gestiones que son, bueno, pues, si la vida de la madre está en peligro, qué sucede, por ejemplo, si se trata de un embarazo de un ser humano que es incompatible con la vida, también se puede discutir sobre eso. Todo esto está en el folleto, si alguno lo interesa, ahora que estamos acabando ya, para el que nos gusta esta cuestión. El caso más difícil siempre de defender, ¿no? El caso de violación. ¿Qué pasa? Poner aquí algunos argumentos a favor, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es fruto de una violación, ¿no? Cómo, bueno, todos esos casos están tratados en el folleto y se nos dan oportunidad, si lo leemos, de ver cuál es la respuesta adecuada frente a estos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy terminando solamente decirles, primero, ¿qué podemos hacer? Pues lo he dicho, es decir, seguir investigando. Aquí tienen a Glenn Hunt, el digo mi héroe, también estos son más agresivos, no agresivos como están en la película o en la serie esta de La chica de nieve, creo que no son agresivos de ese tipo, que van contra la gente, sino que se plantan en mitad de la calle con el cartel ese del aborto, del asesinato, y entonces, que venga la conversación, ¿no? Y tienen conversaciones muy interesantes, pues eso en inglés, con gente y argumentan muy interesantemente, ¿no? Esta mujer, Diana Rose, que fundó Life Action, que tiene vídeos y tiene mucha actividad en Estados Unidos contra el aborto, ¿no? Y luego en español, Lupe Batallán, que es esta chica joven de 26 años, argentina, que lleva mucho tiempo pues, escribiendo libros y dando conferencias. Estamos buscando a ver si la traemos aquí a Sevilla. Danan, que es un macarra también argentino, pero que el tío se mete en manifestaciones feministas y que es un poco jugador de la capa todo este tema, que lamentablemente se ha conjuntado mucho los legítimos derechos de la mujer, que en muchos países siguen siendo conculcados, con el tema del aborto, como si fuera un derecho, ¿no? de la mujer. Este hombre aborda ese tema y directamente las manchas, digamos, de los pañuelos verdes que en Argentina son este tipo de manchas, ¿no? Y luego Agustín Laje, que también es un comunicador argentino, que en Argentina nos están ayudando mucho, que también tiene mucho sobre el tema del aborto. Él desde una perspectiva más económica, de datos y que es muy interesante también tener todos esos datos. ¿Verdad? Que aplicable a Argentina, pero es interesante para nosotros. Eso es lo que podemos hacer primero, formarnos, seguir investigando. También hay un libro que es decir cuándo, que está muy bien y que se lee muy fácilmente, que está disponible, se puede comprar por internet, y que es una maravilla, está recientemente traducido y que da muchísimos argumentos muy buenos para cambiar. ¿No? ¿Qué contesto cuando me sacan el tema de la relación? ¿Cómo respondo de mi cuerpo y mi decisión? ¿Qué decir cuando hablan de política? ¿Cómo saco el tema de conversación? Este tipo de cosas en este libro están muy bien. Segundo, ya voy terminando, ¿no? Rezar en las hermandades, como se hace, bendito sea Dios, bendito sean ustedes, rezar en la calle, rezar en las casas, rezar ante las clínicas y les animo a esto, ¿no? Y luego concienciar, a veces es no rehuir el tema. Si sale el tema, ese es el primer paso. Si saliera el tema, no rehuirlo.
Yo lo he hecho, yo lo he subido. Pero el ejercicio es intentar pedirle al Señor valentía para no recibirlo por primero. Y luego debatir con otros radicalmente en ocasiones. Y por último, la acción en la calle. Esto se lo propongo más, sobre todo a la gente joven que con 16 y 18 años y que con el mundo. Esto es una buena forma de comerse el mundo. Animar a los jóvenes a decir, pues tú entras en la facultad con un cartel que pone adultos asesinados. Prepárate para ello. Bien. Eso es lo que voy a decir. Y luego último, ya termino. Si algo ha abordado o ha tenido alguna relación con el aborto que sepa, que hay. Elisa se sigue recordando, pero Elisa tuvo una conversación con ella. Ella tiene un hijo en el cielo. Ella le puso nombre a ese hijo. Se ha reconciliado con este tema. Puede rezar sobre este tema. Hay mucha gente dispuesta a ayudar sobre esto. El arrepentimiento es sanador. Y como sabemos que la muerte no es el final, las personas que han contribuido a que uno de sus retorios haya muerto, ese hijo vive en Dios. Y si hay una reconciliación, ese hijo tira de sus padres hacia el cielo. Entonces, como no lo conozco, se lo digo así a la cara. Bueno, arrepentete, llora, busca ayuda, recupera la relación con Dios. Y generalmente las historias de personas que han violado, pero que han abortado, suelen ser los mejores defensores de la vida cuando llegan al punto de la conversión. Entonces, bueno, esto es todo lo que tengo que decir, pero un momento para preguntar, me voy un poco más. Es que voy a dejar de ¿Cómo has quedado? Mira, sí. Vale. Muy bien. Bueno, yo voy a ser más bien de objeciones Muy bien. y explicar el por qué. Estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que conste, pero no en cuanto a la forma de resolverlo. Yo, por ejemplo, me convertí hace 2 años en un converso reciente, pero incluso en mi época pre-converso yo ya era radicalmente contra el aborto, porque tanto desde un punto de vista biológico, por lo que estudié en derecho a la vida humana de entiende, pues ya tenemos. Pero yo creo que esa batalla está perdida desde el punto de vista biológico, porque yo por lo menos lo observo por gente que me ríe de más, que la mayoría de la gente, más allá del móvil, no le saca mucho, porque cuando se trata de pensar, mucha gente reúne. Y como a día de hoy estamos perdidos por el tema de lo que es el lenguaje, tú dices derecho, pero claro, el derecho a la muerte no existe. Entonces, como está todo tan prostituido, mi opinión personal, o hay una conversión radical o esto no es lo que Ciertamente, o sea, totalmente de acuerdo. Ese, el último término es la única solución para todos los problemas del mundo. Es decir, incluso diría, el problema de Israel, ¿cómo se solucionaría? Si se volviera todo el mundo cristiano ferviente, abajara su cruz, tirara a Jesucristo, se acabarían los problemas. De hecho, es lo que nos dice el Señor. ¿Cómo se acabarían todos los problemas? Con una conversión radical de los corazones. Lo que pasa es que el Señor tiene paciencia y nosotros estamos muy limitados. Entonces, antes de llegar a ese punto culminante de la historia, que llegará un punto en el que, o por conversión, o porque lo ves delante, se acabará el mundo y toda la rodilla se doblará a Jesucristo y entonces se pondrá todo muy claro. Pero antes de eso, en este mundo, hay que ir dando pasos. Es decir, hay posibilidad de convertir los corazones por experiencias personales de fe, ¿no? Entonces, que te has convertido hace 2 años, bienvenido de vuelta, porque entiendo que estaba pequeño. Pero también hay personas cuya conversión es porque ve vídeos en internet, que fue el caso del mío. Yo era el típico que decía, yo estoy en principio en contra, salvo en el caso de violación, en el caso de no sé cuánto, pero no lo impondría a nadie. Bueno, a mí cómo me ha llegado a esto, ha sido leyendo y viendo conferencias y vídeos, ¿no? A lo mejor es que hace falta que haya conferencias y vídeos en España, o por conversaciones, o por situaciones incómodas, hay múltiples posibilidades de actuación, no solamente, naturalmente, la conversión de Cristo, pero hasta que esa llegue, y mientras esa llega, hay también pasos, digamos, por debajo de tejas hacia abajo, que también combinarán, incluso pasos políticos. Es decir, nosotros como católicos tenemos 4 criterios para votar, ¿no? Que se están establecidos por el Ministerio de Diseño, de muy claro, 4 criterios irrenunciables, y nosotros, uno es la defensa de la vida desde el principio, desde la concepción hasta su muerte natural. Entonces, nosotros hemos de elegir también políticamente en función de eso, y rechazar políticamente en función de eso. Y es verdad que en España no hay ningún partido político que diga a las claras, vamos a acabar, cuando tengamos mayoría parlamentaria, vamos a legalizar el aborto en todos los casos, eso no hay, y podría haberlo, porque tampoco empezó el aborto en España de esa manera. En España, tú eres mejor para acordarte, pero yo sí. En España empezó como en casos excepcionales, en casos muy concretos,
todo el mundo estaba en contra del aborto hace 50 años. Todo el mundo. Y España no se ha convertido en un país abortista, como de hecho ahora es en 2 días cuando una mayoría parlamentaria del Partido Liberal del aborto, sino que se ha ido progresivamente. Entonces yo creo que el cambio progresivo también puede venir hacia bien, ¿no? Y es verdad que la conversión de los corazones es lo que estamos buscando, pero también hay que mantener conversaciones públicas sobre este tema y prepararse para tenerlas, porque son conversaciones difíciles. Última cuestión. Como entiendo que ustedes estarán apostolados para convertir en la vida de Dios, yo quería recomendar una lectura personal que a mí me ayudó mucho con una visión bastante de las cosas. Una enmienda a la totalidad de Juan Manuel Plata. Juan Manuel Plata está llevando una batalla interesante culturalmente. Sí, sí, sí. Bien, una enmienda a la totalidad. Por ejemplo, es uno de los escritores que habla sobre este tema frecuentemente. Eso no lo dice hacer, es decir, hablar públicamente como en ese tema. Sí. Hay un artículo. Creo que por el vídeo me parece que quizás es necesario que comas el micrófono. No funciona ahorita. Sí, bueno, dilo y si no, yo lo sé. Sí, hay un artículo muy bueno y muy antiguo de Miguel Delibes en la línea que usted ha dicho de no religiosa, sino como persona pensando en el débil, persona progresista, sobre el aborto precioso. Porque él dice que una persona progresista defiende al débil y que no puede entender cómo una progresía no defiende al más débil. Y es precioso. Yo de Miguel Delibes y es muy antiguo. Miguel pertenece a otra generación, claro, de personas que en su momento estaban en contra. Creo que también se le ha ido la conexión. No sé. Pues sí, pero bueno, sí, Miguel Delibes, hay múltiples argumentos. Hay gente que está diciendo, bueno, desde la perspectiva del feminismo, no queremos que mueran mujeres por violencia. El 50% de los seres humanos abortados, con toda probabilidad, son mujeres. Y también se ha leído, yo tengo amigas que van a realizar laboratorios y me comentan que hay chicas que van empujadas por los maridos, los novios o los padres. Las madres muchas veces. Bueno, yo he dicho maridos, padres y novios porque como está tan de moda ahora lo de la violencia de género, diría, ¿es una violencia de género? Claro. ¿Es una violencia empujar a una mujer contra su Este voluntad? tipo de conversaciones conviene tenerla y no es fácil porque llevamos mucho tiempo sin tenerla. Comentaba antes con don Antonio que quizá unos 15, yo mi cálculo, 15 o 20 años, que ahora está viendo subir y bendito sea Dios, pero llevamos 15 o 20 años bastante callados. Entonces, bueno, que se tenga. Y eso es una cosa buena. Sí. Porque no hay aborto libre, o sea, sí, no hay un ser humano según, porque no puede abortar a los meses. Todavía no, pero lo podría haber, ¿no? De hecho, en Nueva York se puede incluso no asistir, se puede abortar hasta los 9 meses. Y de hecho, si nace la criatura que has intentado abortar y nace vivo, hay derecho a no asistir. Claro, nos pone muy incómodo. ¿Por qué? Porque ahí ya es muy evidente. A mí lo que me gusta decir es que la partida de después es tan grave como eso. Cada ser humano es el cigoto que tiene el después, como el niño de 9 meses que acaba de ser intentado de abortar, sobrevive y no se le asiste y se muere en la mesa. Esto sucede y puede suceder porque una vez que la lógica y la razón, la recta razón, salta por la ventana, el único desarrollo natural del asunto es la barbarie. Es decir, en Estados Unidos hay pensadores, filósofos, Pinker se llama, que defienden el infanticidio. Porque además es la consecuencia natural de defender el aborto. Digo, sin atacar a nadie que defienda el aborto, porque yo lo he defendido y está equivocado naturalmente y hay mucha gente muy confundida. Pero en el fondo, si tú le niegas la condición de ser humano a un ser humano por algo, al final se la puedes terminar negando a cualquiera. Y incluso un niño, porque si es, porque no es viable, bueno, un niño de recién nacido no es muy viable. Entonces, eso es un desarrollo natural que puede suceder. A mí ese no sucediera, pero puede suceder. De hecho, en España no era posible ver lo que vemos nosotros, ¿no? Chicas que ya tienen barriga entrando y saliendo sin ellas. Eso no pasaba tanto hace 40 años. Otro argumento también que se usa mucho entre los católicos y contra los católicos en España, esto me lo acuerdo, pero yo tengo que darle vueltas a cómo escribir sobre eso, bueno, pero es que en los años 40 se iban las niñas ricas al hombre y eso se permitía, ¿no? Y ahora, pues, lo que se ha hecho es democratizar el asunto. No tengo problema para explicar de cuál.
Sí, sí, no, claro, eso sí, pero no te lo aceptan, ¿no? Hay que darle vueltas a eso. Pero es un argumento que se utiliza mucho en España, en otros sitios no tanto, aunque ahora en Estados Unidos sí, porque hay mucha gente que se mueve de estado a estado.